era mucho mayor que yo y me enseñó muchas cosas, sobre todo el valor de la indignación poética, que es también indignación moral. León Felipe dirigía un pequeño grupo teatral para la radio de educación pública y era muy activo en la vida literaria de México. Era impresionante el personaje, sobre todo en aquella época en la cual la mayor parte de la gente no usaba barbas. Y León Felipe tenía unas barbas que a nosotros se nos antojaban proféticas y que nos hacían pensar inmediatamente en personajes de otra época. Recordaba por un lado a un profeta y por otro a un cómico de la legua. Era retórico, era oratorio, era ingenuo, era apasionado, era violento. Era una combinación de hombre inspirado y de mal actor de sus propias emociones. Pero era un hombre que nos cautivó a todos los jóvenes de aquella época, no solamente por su interés apasionado en la poesía y en la vida, sino también a veces por sus largos silencios. Recuerdo que lo veíamos en el café, conversábamos de un modo acalorado y de pronto León se hundía en largos silencios melancólicos. No sé a qué pozos descendía y solamente una hora después regresaba como si saliese de un largo sueño o viniese de otro planeta. En aquellos días León había publicado un poema que había provocado cierto escándalo en los círculos bien pensantes. El poema se llamaba La Insignia. Era un ataque a la hipocresía de los ingleses que se lavaban las manos, decía él, con la sangre de los españoles, pero también era un ataque a la burocracia comunista y una exaltación de lo que él llamaba los anarquistas adámicos y angélicos. Esta exaltación de los anarquistas, en el momento en que los anarquistas habían dejado el poder en España y después, sobre todo, de los sucesos de Barcelona, provocó muchas reacciones contrarias a León Felipe. Sufrió bastante en esos meses. En París vivíamos León Felipe y su mujer y nosotros en hoteles vecinos. Nos veíamos con frecuencia y hacíamos largos paseos nocturnos por el barrio latino en conversaciones interminables. Entrábamos en los cafés, conversábamos, pero nuestra pasión era tan grande y nuestras discusiones tan ruidosas que muchas veces los cartesianos franceses nos pidieron que desalojásemos aquellos locales. León Felipe fue uno de los primeros españoles que comprendió bien a Whitman. Era un gran admirador del poeta norteamericano y años después hizo una traducción del célebre poema Canto a mí mismo. Fue una traducción un poco extraña, porque León Felipe decidió cambiar algunos de los términos de Whitman. Decidió, diríamos, corregir poética y moralmente a Whitman. Por ejemplo, cuando Whitman usa la palabra democracia, León Felipe decidió que la palabra democracia en la época de Whitman tenía un sentido verdadero, profundo, liberador, pero que la palabra democracia en aquellos años anteriores a la Segunda Guerra Mundial más bien delataba la cobardía y la hipocresía de las grandes democracias capitalistas de Occidente. Así que cambió democracia por otra palabra. Tampoco le gustó la palabra happiness, felicidad. La felicidad le parecía un ideal burgués y en lugar escribió, de un modo trágico, alegría. Pero una alegría siempre contraída, diríamos. Recuerdo que cuando León Felipe publicó su traducción de Canto a mí mismo, Borges se burló con crueldad. Y esta burla de Borges afectó mucho a León. No fue justo Borges. Es verdad que el verso de León Felipe no recuerda al versículo de Whitman, pero me parece que en la traducción de León Felipe de Whitman hay una suerte de violencia que no encuentro a veces en las traducciones más fieles de Borges. Él participó directamente en la fundación de una revista que tuvo mucha importancia en aquellos años. Me refiero a Cuadernos Americanos. Era una empresa, diríamos, hecha por mexicanos y españoles. León Felipe
Moreno Villa y sobre todo una figura central en esos días, Juan Larrea, el poeta ligado, diríamos, al nacimiento de la vanguardia en España, que tanto influyó en Gerardo Diego, por ejemplo, y al que influyeron tanto Vallejo y Vicente Huidobro. Era un temperamento quijotesco, pero también era un temperamento burgués y ordenado. Se pasaba la tarde en el café discutiendo y hablando con sus amigos, pero regresaba pronto a su casa. Berta Gamboa, la mexicana protestante, adoraba a León Felipe, pero lo adoraba con un amor tiránico y lo obligaba a acostarse temprano y a no desvelarse nunca. Parece que en su juventud León Felipe tuvo una vida borrascosa. Cuando yo lo conocí, sus borrascas eran literarias, poéticas, filosóficas, morales. Era un hombre que vivía todos los días la realidad de cada día como si fuese el último día del mundo. Y esto le daba a la conversación con él un cierto dramatismo y un interés. Cansaba, es verdad, pero también apasionaba.